Hola, aquí estamos hoy para celebrar que Paquito cumple 14 años. Aunque este es un cumpleaños un poco especial porque, como veis, Paquito está mal. Bueno, no os dais cuenta, pero Paquito ya no puede volar. Tiene una enfermedad que ahora os contaré. Los que me seguís en Instagram ya lo habéis vivido día a día. Así que os recomiendo que si queréis enteraros de todo, me sigáis en Instagram, @jordigurdi, o en TikTok, porque aquí en YouTube ya subo menos vídeos. Y sobre todo, esto me ha costado mucho decirlo y por eso he ido atrasando el contaros esta historia. Pero bueno, ahora ya por su cumpleaños os lo voy a contar. Bueno, pues resulta que sobre el 15 de marzo de este año, del 2023, empecé a notar que Paquito hacía cosas raras. Cuando se bañaba en las manos, movía siempre la cabeza hacia el lado derecho. Después también lo notaba un poco torpe al aterrizar. Y vi que cuando volaba siempre con la cabeza hacia así, mirando de un ojo, o sea, mirando solo de un lado. Entonces no ajustaba bien la distancia y le costaba aterrizar. También eso, se movía con más dificultad, que antes él siempre era súper ágil y volaba de un sitio para otro sin problema ninguno. Así que pedí cita en el veterinario al que yo suelo ir, aquí, que es en mi ciudad el único que atiende aves. Y me dieron cita como para la semana siguiente. En esos días, Paquito fue empeorando poco a poco. O sea, todo esto ha sido muy gradual, desde que empecé a notar los primeros síntomas, que no le di mucha importancia hasta que ya empecé a ver cosas más que me parecieron más graves. Para el día que me dieron cita en el veterinario, el día 20 de marzo, el día de antes, vimos que pasó esto, que Paquito echó a volar y salió volando como en hélice y hacia atrás. Una cosa súper rara y nos asustamos un montón. Como que no podía volar en línea recta, como si fuera, si un lado del ala fuera a menos velocidad que el otro, entonces iba girando. Al día siguiente ya fuimos al veterinario y estuvo mirándole en los oídos para ver si tuviera pus o algo que le estuviera saliendo de los oídos, que tuviera una infección. No encontramos nada y le hizo una radiografía a la cabeza y según ella se podía ver a lo mejor que las paredes del conducto auditivo del lado derecho podía tenerla un poco más ancha, más gruesa. Yo vi la radiografía y yo no veía nada, pero bueno, eso ya es la veterinaria, ¿no? No sabíamos muy bien qué podía ser, pero ella pensaba que podía ser una infección en el oído interno, una otitis. Entonces nos mandó una semana de antibióticos, también antiinflamatorio y analgésico, para ver si tenía una infección, para que se le fuera con eso. Estuvimos dándoselo una semana. Abre piquito, venga, vamos. Muy bien. Muy bien. Ya está. Durante ese tiempo, Paquito, los primeros días volaba un poquito, como planeaba hacia abajo, desde el árbol hasta nosotros, y aterrizaba muy mal, aterrizaba como podía. Y luego ya al final de la semana ya no podía volar nada. Ya le daba miedo porque sabía que si se echaba a volar se caía. Entonces ya dejó de volar para el final de la semana. Y cuando se acabó ya el tratamiento, llamé a la veterinaria y le dije, mira, llevamos ya una semana, no hay ninguna mejoría aparente, así que ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo más que se puede hacer? Y esta me dijo, va,
yo no puedo hacer nada más por ti. Así que por lo menos me recomendó que fuera a otra veterinaria que hay en otra ciudad, a 3 horas de aquí, en Bergen. Y allí fui. Bueno, llamé, conseguí una cita a los 3 días o así. Y era la única hora que tenía en toda la semana, era a las 9 de la mañana. Así que a las 6 de la mañana salimos de aquí, de mi ciudad, para estar allí a las 9. Y bueno, esta sí se ve que sabía un poco más. Aquí también en Noruega es difícil encontrar veterinarios que sepan suficiente de aves como para tratar estas cosas. Pero bueno, allí nos plantamos. La veterinaria de allí, del Bergen Smådyrklinik, estuvo también mirándole el oído, tampoco le vio nada raro. Estuvo haciendo diferentes pruebas para ver si es que era la vista, que veía mal por un ojo, pero no. En principio le salió que veía bien, o sea, ve movimiento y eso. No sabemos si ve peor de un ojo que otro, pero bueno, por lo menos ve algo. También le hizo unas pruebas con un líquido para ver si tenía alguna herida en el ojo, pero no tenía nada. Y bueno, básicamente me dijo que si queríamos hacerle un escáner, que costaba muchísimo, que ella me podía facilitar, que lo hacen en otra clínica de Bergen, pero que cuesta una cantidad desorbitada, y que lo que se podría ver en ese escáner, si tiene un tumor o si tiene algo en el cerebro, no tiene tratamiento. Así que tampoco servía de mucho que no hiciéramos el escáner ese. Así que tampoco me hizo ninguna análisis de sangre, que a lo mejor sí podría haber hecho. Todos los veterinarios de España, mi amigo Javi de Animales Exóticos 24 horas, me decía que le hagan un análisis de sangre. Pero bueno, aquí se ve que no lo hacen. Y bueno, al final me mandó 2 semanas con el mismo tratamiento que tenía de antibiótico, analgésico, antiinflamatorio. También me dijo que le diera vitamina B, la carencia de vitamina B puede dar problemas neurológicos. También me dijo que le pusiera la lámpara de rayos ultravioleta, que el invierno pasado sí se la puse, este año se me pasó, no me acordé y no se la puse. Así que eso también es importante, sobre todo aquí en Noruega, que no les da la luz prácticamente en todo el invierno. Es muy importante, y tampoco le da el sol a través de la ventana. Y también un probiótico, que se me encargué pero todavía no me ha llegado. Así que cuando me llegue se lo daré, para restablecer la flora microbiana, una vez que después del antibiótico se maten todas las bacterias y eso. En todo este tiempo Flink estuvo muy pendiente de Paquito, siempre le cantaba al oído, le hacía caricias, le acicalaba las plumas, así que se han portado súper bien. También lo bueno es que aunque tiene la cabeza torcida para el lado, no puede volar y todo esto, dentro del malo, él no se encuentra mal, no parece que le duela aparentemente nada, come bien, no ha perdido peso, está con las plumas infladas, así que dentro de lo que cabe estoy tranquilo porque se le ve bien. En definitiva, que no sabemos bien qué es lo que tiene exactamente, pero algún problema neurológico que le afecta la movilidad y que le impide volar. Así que aceptamos. Después de la visita al segundo veterinario, llegó la Semana Santa, entonces nos fuimos a Sudáfrica 10 días y en este tiempo no podíamos darle la medicación. Se quedaron unos amigos con ellos, pero tampoco podían darle medicina en este tiempo. Y como el antibiótico no se puede interrumpir, a la vuelta de Semana Santa volvimos a darle estas 2 semanas más de tratamiento que nos recomendó la veterinaria. También para proteger el hígado, ya que le estamos dando medicación, es importante darle un protector del hígado, que es el cardomariano. Así que esto yo empecé a dárselo hace 2 años, cuando le salieron las plumas rojas en el pecho, y se le siguió dando poco a poco, como para mantener el hígado.
y ahora pues le estamos dando un poquito más dosis. Él tiene ganas de volar y cuando quiere venir con nosotros hace esto para llamar nuestra atención, se pone a revolotear, pero claro, no puede alzar el vuelo. Solo quiere llamar nuestra atención, que lo cojamos y luego una vez ya en el sofá ya va arrastrándose y trepando hasta que llega a mi pareja para ponerse a dormir en su mano. Antes era en mi mano, ahora ya desde hace un tiempo lo ha cambiado y solo se quiere ir con él. Así que yo, como soy el malo de la película que le daba la medicina, pues ya no quiere mi mano para dormir. Muy bien. Y después de las 2 semanas de tratamiento, viendo que Paquito seguía más o menos igual, volví a hablar con la veterinaria. Entonces me dijo que vamos a intentar darle gabapentina, que es una medicina para la epilepsia, para las convulsiones neurológicas. Así que, aunque me han dicho que es un tratamiento largo, pero vamos a ver si esto funciona. Todavía no me ha llegado. En cuanto me llegue la medicina, empezaré a dársela. Así que ya os contaré cómo nos va. A todo esto, quiero darles las gracias a Javi, el veterinario de Animales Exóticos 24 horas, porque siempre ha estado pendiente de mí, ha estado ayudándome desde la distancia con todo lo que ha podido. También muchas gracias a Karen Matus, una veterinaria mexicana de Medicina Aviar Guadalajara, que también ha estado ayudándome mucho por Instagram, ayudándome a calcular las dosis que le tenemos que dar y todo eso. Muy simpática, por cierto, y muchas gracias también a ella y a todo el resto de la gente que nos sigue en Instagram, que ha estado preocupándose, recomendándonos cosas. También, por lo que he visto, es bastante común que a los agapornis de cierta edad, como Paquito, les den estos problemas neurológicos. Así que bueno, mucha gente me ha contado casos que también le ha pasado lo mismo. Y bueno, hay veces que o se han muerto al poco tiempo, o también ha habido casos de agapornis que duran así varios años. Entonces, bueno, aunque esté así, es posible que dure unos pocos años más. Aunque esté así, es posible que dure más años. Aunque ya no pueda hablar, yo creo que ya no recuperará el vuelo. Pero bueno, nosotros hemos acondicionado la jaula, le hemos puesto todo preparado para que él pueda ir trepando de un sitio a otro, subirse a la rama, bajarse de la rama, pasarse al sofá. Muy bien. ¿Qué te has venido tú solo? Así que bueno, aunque no pueda hablar, va a seguir teniendo nuestro cariño y nuestro cuidado, y tenemos todo preparado para él. Así que este año, más que nunca, vamos a celebrar que cumple un año más, 14 ya, y le vamos a dar su muffin de Harrison Bird Food. Ay, qué viejito está. Me tiembla la cabeza, pero bueno, él lo puede hacer todo a su ritmo, como un viejecito. Pero bueno. Quiero. Felicidades, Paquito, que ya tiene 14 años. Paquito.
Oj, caca me ha echado Link. I will run through fire. I will carry you through heat. I'll do it all Mucho por cámara. over again. Linky. Linky.